Constancia, reificación y multiestabilidad de la forma. Casos prácticos. Vamos a hablar del principio de la constancia. Estas sillas playeras se reconocen rápidamente como tales. Vemos el anverso y el reverso de las mismas. La iluminación está a 45 grados y las sillas están a 45 grados con respecto al eje de la cámara, con lo que tenemos una visión muy informativa y muy descriptiva de cómo son estas sillas. Ahora bien, en esta segunda imagen nosotros tardamos un poco más en reconocer la silla playera. Hay unas sombras proyectadas de unas ramas sobre la tela, los caños de la silla están a contraluz y parecen bandas negras. Resulta más difícil de reconocer, pero una vez que la hemos reconocido, se aplica el principio de la constancia y comprendemos perfectamente que es una silla playera. Ahora, si ustedes vuelven a la primera imagen, se van a dar cuenta que es mucho más rápido el reconocimiento en esta imagen, y en esta otra imagen en blanco y negro el reconocimiento es muchísimo más lento. Hay un tiempo que tardamos en darnos cuenta que esto es una silla. Este tipo de manipulaciones sobre el principio de la constancia nos pueden ayudar mucho a construir imágenes, a darnos cuenta que podemos hacer que el espectador de la fotografía tarde o se le pida un proceso más trabajoso en el reconocimiento de la imagen, y eso va a dar lugar a una representación de un tipo determinado. Mientras que si le ofrecemos al espectador una imagen más descriptiva, en la que el principio de la constancia sea más fácil, por así decirlo, esa imagen será leída con mayor facilidad. Es decir, que nosotros podemos regular el grado de constancia que asignemos a los elementos que estamos fotografiando. En esta fotografía vemos una madera de forma circular que ocupa el centro, que tiene, por decirlo de algún modo, su propia forma, mientras que hay dos formas muy importantes que son los dos triángulos situados, uno abajo a la derecha y formado por cemento, y uno arriba a la izquierda formado por listones de madera. Estos dos triángulos no son formas que existan anteriormente a haber tomado las fotografías, sino que son formas generadas por la fotografía. Es decir, acá hay una visión generadora en el momento de tomar la foto que genera estos triángulos con una especie de recorte circular, simétricos entre sí, y esa visión generadora es la que crea estas formas. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir entre las formas que son directamente incorporadas a nuestras fotos y las formas que son generadas por el propio acto de tomar la fotografía. Esas formas las vamos a crear nosotros y las vamos a ver solamente nosotros a través del visor de la cámara. Vamos a hablar un poco ahora de las figuras multiestables. Ejemplos como el del vaso de Rubin u otros ejemplos que hay en la web a veces tienen demasiado aspecto de curiosidad y oscurecen otros temas más importantes, como es por ejemplo el tema del espacio negativo. Miren esta imagen de esta hoja que tiene dos gotas de agua y observen que hay un espacio negro a izquierda y derecha de la hojita que contiene la gota de agua, y el espacio negro de la derecha parece tener la forma de un ave, mientras que el espacio negro de la izquierda parece tener la forma de una lanza. Este tipo de formas o de espacios negativos deben ser tenidos muy en cuenta, porque nuestra psicología hace que prestemos atención a la figura y no prestemos atención a los espacios negativos que generan las figuras. Y entonces estos espacios negativos empiezan a cobrar forma, empiezan a cobrar fuerza, y una vez que nosotros vemos la fotografía tienen más importancia los espacios negativos que los espacios de las formas que hemos definido. Como nosotros hemos hecho la fotografía, vemos solamente la forma que hemos fotografiado y lo que nos interesaba en ese momento, pero el espectador de la fotografía puede prestar atención tanto a esa forma como a la forma que la rodea, y entonces estar frente al caso de una figura multiestable que nosotros como autores de esa foto estamos enceguecidos y no podemos ver, pero sí la va a ver el espectador de nuestra fotografía. De forma que tenemos que prestar atención al espacio positivo de la figura y al espacio negativo que rodea a la figura. Otro caso interesante de formas fuera de control. Lo que más llama la atención en el momento de tomar esta fotografía es esta casa que aparece
de improviso en el medio del camino. Sin embargo, la forma que más llama la atención es ese espacio de cielo delimitado por árboles en la parte superior. Esa forma intrusa, esa forma que no percibimos en el momento de tomar la fotografía, es una forma que termina siendo protagonista de la imagen y se termina robando la imagen. Así que después queda al criterio de cada uno editarla, no editarla, mover la cámara o hacer lo que uno quiera, pero no debemos dejarnos dominar por el contenido que suponemos que tiene una fotografía, sino que tenemos que prestar atención a las formas que efectivamente hay dentro de las fotografías y cómo funcionan. Y para eso tenemos que considerarlas muy fríamente y sin tener en cuenta su contenido, manejarlas solamente como formas puras. De ese modo las vamos a ver con mayor claridad. En esta fotografía teatral encontramos que hay un espacio entre las figuras de las dos actrices que es más complejo y más presente que las propias figuras de las actrices. Observen que el contorno exterior del par de figuras es mucho más suave, mucho menos complejo. En cambio, la forma, el espacio que hay delimitado por las dos figuras y por el fondo de tela azul que hay en la base, ese espacio tiene muchos ángulos, muchos bordes, muchas aristas y es una forma que llama la atención más que los rostros y más que las formas de las manos. Ese espacio interior domina la fotografía. Hay que pensar cuando hacemos este tipo de fotos, si queremos realmente que ese espacio establezca una dominación, es un análisis que tiene que hacer cada uno, no es que haya una receta en la que decimos, bueno, todos los espacios interiores deben ser simples, todos los espacios exteriores complejos o al revés. Yo lo que estoy tratando de hacer es poner de manifiesto lo que ocurre formalmente con las fotografías para que después nosotros aprendamos a construirlas. Aquí tenemos dos actrices y un espacio intermedio que está cumpliendo una función de mucho protagonismo. Hay que ver si eso tiene que ver con nuestro objetivo o con nuestro designio al construir esa imagen. Finalmente, aquí hay una situación que ha sido solucionada mediante un encuadre. En esta primera imagen el fondo tiene demasiada presencia y se generan nuevas formas entre el borde de la imagen y el objeto. Surgen formas complejas en el lado izquierdo arriba de la fotografía, en el lado derecho arriba de la fotografía, y en la versión encuadrada las formas negativas están mucho más controladas que en la versión sin encuadrar. Por eso el mensaje es más efectivo, es más directo y se trata de una fotografía mejor, con una estructura mucho más clara y menos ambigua que la fotografía sin encuadrar.